Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, poderoso profeta del Señor. The Lord has spoken with me today, El Señor ha hablado conmigo hoy, and the Lord Jehovah, y el Señor Jehová, the omnipotent God, el Dios omnipotente, the creator of all the universe, el creador de todo el universo, all the earth, de toda la tierra and all the human beings you see on the earth. y de todos los seres humanos que ves en la tierra, That is the Lord, the God of Israel, that has spoken with me. es el Señor, el Dios de Israel, que ha hablado conmigo. Jehovah Mikadishken, Jehová Mekadishken, the Lord that you see in Exodus 31, verse 13. el Señor que ves en Éxodo 31, versículo 13. Jehovah Sabaoth, Jehová Sabaoth, that you see in 1 Samuel chapter 1, verse 6. que ves en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6. He that is soon about to return is Christ. El que está a punto de regresar a su Cristo. He is about to bring back his Christ Él está a punto de volver a traer a su Cristo to take the bride, para llevarse a su novia, to take the wise bridesmaid, the wise church, para llevarse a las damas de honor que son sabias, a la iglesia sabia, to take the holy and righteous church that was delivered at Calvary, para llevarse a la santa y justa iglesia que fue liberada en el Calvario. Now God the Father, Ahora Dios el Padre, the God of our Lord Jesus Christ, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Jehovah El Olam, Jehová el Olam, that you see in Genesis chapter 21, verse 33. que puedes ver en Génesis capítulo 21, versículo 33. He spoke with me on this day. He has spoken with me En este día Él ha hablado conmigo, Él habló conmigo regarding yet another visitation that is about to take place on the earth. sobre otra visitación que está a punto por ocurrir en la tierra. And we all know now that the Lord is focusing on the tremendous revival of the nation of Brazil. Y ahora sabemos que el Señor se está enfocando en el tremendo avivamiento de la nación de Brasil. And in this conversation, the Lord took me to Brazil. Y en esta conversación el Señor me llevó a Brasil. And there is this particular woman Hay una mujer en particular that is crippled, que está tullida, a crippled woman. una mujer lisiada. And so the Lord leads me to go to that woman. El Señor me conduce a ir hacia esa mujer, Walk towards her. caminar hacia ella. And when he leads his servant walks towards that woman, Y cuando Él lleva a su siervo a caminar hacia esa mujer, and she's crippled. I see she was sitting on the floor. ella está tullida. Veo que estaba sentada en el suelo, Totally crippled, cannot even get up. totalmente lisiada, ni siquiera se podía levantar. And she has dark, long hair, I can see. Puedo ver que ella tiene el pelo largo y oscuro. And so as I walk towards her, as the Lord leads his servant towards her, to walk towards her, Entonces el Señor me guía a caminar hacia ella. then the glory of the Lord Y ahora la gloria del Señor departs from the man of God and touches this woman. sale del hombre de Dios y toca a esta mujer. And then the man of God says, now rise up and be healed. A siguiente el hombre de Dios dice, levántate y sé sana.
And so she got up and began to walk. Ahora ella se levantó y empezó a caminar. And this crippled woman began to walk in a very glorious and stunning way. Y esta mujer lisiada empezó a caminar de una manera gloriosa y sorprendente. First, not able to support herself, walking and almost falling. En primer lugar, no es capaz de apoyarse a sí misma y casi se cae. And just going strong, you could see the weak legs are being strengthened as she walks. Puedes ver que sus piernas débiles están siendo fortalecidas mientras que ella camina. Being fortified, fortaleza. Están siendo fortalecidas, fortaleza. And as she walks, they are getting stronger, but because she has not walked before, she gets tired. Ella camina, se está poniendo fuerte, pero como no ha caminado antes, ella se cansa. As we go all the way towards one end, then we come back, then she feels tired and sits down. Y en lo que atravesamos de un lado a otro, ella se cansa y se sienta. She sits down because she's not walked before, the legs are tired. Ella se sienta, como no ha estado caminando antes, sus piernas se cansan. And then she gets up and walks again. Y entonces ella se levanta y camina de nuevo. So this is the kind of conversation Así que este es el tipo de conversación that the Lord is right now engaging the Church of Christ world over on. que el Señor ahora está comprometiendo tener con toda la iglesia en todo el mundo. He's engaging them on a conversation of the cripples walking, Los está involucrando en una conversación sobre los paralíticos que caminan, the cripples getting up and walking in Brazil, los paralíticos que se levantan y caminan en Brasil. and that implies that there will be tremendous visitation. There will be historic visitation in Brazil this time around. Y esto implica que habrá una visitación tremenda, una visitación histórica en Brasil esta vez. Remember the first time the Lord navigated me into that country? ¿Recuerdan la primera vez que el Señor me navegó a esa nación? With a huge conference in Sao Paulo A una conferencia enorme en Sao Paulo and a very massive conference also in Campo Grande. y también una conferencia muy masiva en Campo Grande. But now Más ahora, the Lord is doing a big conference in Rio with more than 10,000 pastors in attendance. el Señor está haciendo una muy grande conferencia en Río con más de 10,000 pastores asistiendo. And then a very massive healing service in Campo Grande. Y después un masivo servicio de sanidad en Campo Grande. And so these are the events that are about to take place to the Church of Christ in the house of the Lord. Así que estos son los eventos que están a punto de ocurrirle a la iglesia de Cristo en la casa del Señor. The Lord is announcing that this is the hour when the portals of heaven are open. El Señor está anunciando que esta es la hora cuando los portales del cielo están abiertos. The floodgates of heaven are open to release forth. Las compuertas del cielo están abiertas para liberar. There is a tremendous outflow of the glory of the Lord Una tremenda salida de la gloria del Señor. from the throne room, Desde el cuarto del trono, passing all the way down into the four ends of the church. tocando abajo al fondo de todas las cuatro esquinas de la iglesia. We know it too well that
this time is the time for restoration, revival. Sabemos muy bien que este tiempo es el tiempo de restauración, de avivamiento, To revive the hearts and the souls of the church, of the believers, de vivificar los corazones y las almas de la iglesia, de los creyentes, to revive the Christianity of the believers, de avivar el cristianismo de los creyentes. and that's why the Lord is now engaging the church in this type of conversation. Y por eso el Señor está llevando a cabo este tipo de conversación ahora con la iglesia. Essentially, we see very well that the Lord himself, before he left, Esencialmente podemos ver que el Señor mismo, antes de irse, when he walked the earth and did his public ministry on this earth, cuando Él caminó por la tierra y hizo su ministerio público, the Lord he ascertained two things. el Señor aseguró dos cosas That would happen concurrently in the days just prior to his coming. que ocurrirían simultáneamente justo antes de su llegada. If you read the book of Matthew 24, Si lees el libro de Mateo 24, you will find that he promised a great lie, a great deception that would come, vas a encontrar que Él prometió que vendría una gran mentira, un gran engaño. that means desolation, Eso significa la desolación, that means apostasy, la apostasía that would consume this generation, que consumiría a esta generación, consume in this church of Christ, consumir a esta iglesia de Cristo, that a tremendous and a great fearful apostasy que una tremenda y temerosa apostasía would be the hallmark of this hour right prior to the return of the Messiah. sería la característica de este tiempo justo antes del regreso del Mesías. But beyond that, Pero más allá de eso, he also promised Él también prometió a tremendous revival at this time. un tremendo avivamiento en este tiempo, The openings of the portals of heaven, la apertura de las puertas del cielo, so that now the latter rain, the latter outflow, the latter revival la lluvia tardía, el derramamiento y el avivamiento postrero would be greater than the first revival. sería más grande que el primer avivamiento, Because it says, greater things than I shall you do. porque dice, mayores cosas que yo he hecho harás. He was referring to the greater outpour of this hour. Se refería al gran derramamiento a esta hora. And so you see that the Lord essentially Entonces puedes ver que el Señor esencialmente was instructing the church on the concomitant, the concurrent, the two events that would occur concurrently in the church. estaba instruyendo a la iglesia sobre los dos eventos claves que iban a ocurrir simultáneamente, al mismo tiempo. And he said one of them would be the great deception, the great apostasy of the day, Y uno de ellos sería el gran engaño, la gran apostasía del día, which is essentially the preamble, que es esencialmente el preámbulo, which is the introduction, which is the beginning es la introducción, es el principio of the great apostasy that will consume de la gran apostasía que va a consumir during the time of the tribulation and the great tribulation, which is just about the corner. durante la tribulación y la gran tribulación que están muy cerca. Everybody can see that the earth is sitting at a very critical brink, a junction. Todo el mundo puede ver que la tierra ahora está posicionada en un cruce o un borde muy crítico.
We are sitting on the verge of a very major event. Estamos sentados al punto de un evento de mayor importancia. From what you see in terms of the great persecution going on, the bloodshed, Por lo que pueden ver la gran persecución y el derramamiento de sangre que está ocurriendo. and all this persecution on Christianity and name it, Esta persecución contra el cristianismo, where if you're a Christian, you're being slaughtered and all this kind of thing. que si eres un cristiano, eres asesinado y todas esas cosas. We know too well that the Lord already spoke about this. The Holy Spirit wrote this in the Bible. El Señor ya habló sobre esto, el Espíritu Santo lo escribió en la Biblia, But for those who would dare to preach Christ, they will be slaughtered. que para aquellos que se atrevan a predicar de Jesús van a ser asesinados. So it is my hope and prayer that as Christians, as you watch your news on what's happening in Kenya, Y es mi oración y mi esperanza que como cristiano, cuando tú veas tus noticias y veas lo que está pasando en Kenia what's happening in the rest of the Arab world, y también lo que está pasando en el resto del mundo árabe, what's happening where you hear Christians are being slaughtered, cuando tú escuches que están matando a los cristianos, it is my prayer that as you grapple with understanding or trying to understand these events, es mi oración que mientras luchen por entender estos eventos o tratar de entender estos eventos, you watch them with your spiritual eyes, que los miren con ojos espirituales, that you may get to know the time we are in. que puedan llegar a entender el tiempo en que estamos viviendo. You may get to know that, look, but we have never been this way before on the earth. Se podría decir que en la tierra nunca hemos pasado por este camino anteriormente. As the church, as humanity, such things have not happened in our eyes before. Como la iglesia, como la humanidad, estas cosas nunca las han visto nuestros ojos. That you may go back to the Bible and read and then prepare. Que puedas regresar a la Biblia y prepararte. Prepare for the coming of the Lord. Prepara para la venida del Señor. So I am saying Entonces estoy diciendo, that in this conversation where the Lord is now saying pero en esta conversación donde el Señor está diciendo a lot of cripples are going to walk in Brazil, que muchos paralíticos van a caminar en Brasil, a lot of blind eyes are going to open in Brazil, que muchos ojos ciegos van a abrirse en Brasil a lot of deaf ears. y muchos oídos sordos. After that, I saw a lot of healing that took place. Después de eso vi muchas sanidades que se llevaron a cabo. Blind eyes opened, Ojos ciegos se abrieron, deaf ears, the lame legs fortified, strengthened, and they stepped down. oídos sordos, piernas cojas se fortalecieron y pudieron pisar. The bleeding diseases stopped, the wounds dried down. Enfermedades, desangramientos sanadas, heridas secadas. The cancer dried up from the blood. Cáncer se secó de la sangre. After that, the spinal cord injuries healed. Después de eso, lesiones en la médula espinal sanadas. Osteoporosis now healed, and the bones became strengthened and fortified and restored. Osteoporosis sanado, los huesos fueron restaurados y fortalecidos. After that, all the other diabetes, metabolic disorders, Después de eso, toda otra enfermedad, diabetes, enfermedades metabólicas, diabetes, all the hypertension, and all these things, diabetes, hipertensión, todas esas cosas. all the diseases under the sun are going to be healed in Brazil. Toda enfermedad bajo el sol será sanada en Brasil. That is what the Lord is speaking tonight. Eso es lo que el Señor está hablando esta noche. But in saying so, Pero al decir esto, I am saying that there is a spiritual message estoy diciendo que hay un mensaje espiritual that the Lord is essentially dispensing to the church. que esencialmente el Señor está dándole a la iglesia. He's communicating and conveying a very important message on the hour. Él está comunicando
y está compartiendo un mensaje muy importante sobre la hora. And in this message, you see outrightly, very clearly, Y en este mensaje puedes ver claramente, that if you go through the scriptures, he promised the apostasy, the lie. puedes ver que en las escrituras Él prometió que habría apostasía, mentira, The deception, the preaching of the money that you see going on in the church world over, el engaño, la predicación del dinero que ves por todas las iglesias en todo el mundo. this generalized lack of the fear of God, lack of interest in Jesus. Esta mentira que carece del temor de Dios y carece de interés en Jesús. That the world and humanity may accept everything and anything else except salvation of Christ Jesus. Que el mundo acepte esto y toda otra cosa, menos la salvación en Cristo Jesús. This is the falling away from true worship. Esta es la caída y el alejamiento de la adoración verdadera, The falling away from true faith, la caída de la fe verdadera, the apostasy of the day la apostasía de los días that the Lord spoke way back during the time of his public ministry about. de la cual el Señor habló hace mucho tiempo durante su ministerio público en la tierra. And he said Y Él dijo that far from being shocking events, que estos eventos sorprendentes, monumental occurrences eventos monumentales on the earth and in the church, en la tierra y en la iglesia, they would also demarcate the prophetic timeline. también marcarían el tiempo profético, They would speak about the time. hablarían del tiempo, They would awaken our souls that, look, we have never been this way before. nos iba a alertar, nos iba a despertar y nos iba a decir, mira, no hemos ido por este camino antes. So let us prepare, the Messiah is coming. Así que preparémonos, el Mesías viene, Because these were the signs Jesus spoke about. porque estas son las señales de las cuales Jesús habló. And you see very clearly also Y también puedes ver claramente that he promised the latter visitation, the glorious revival of this day, that would surpass all revival. que Él prometió la visitación tardía, el glorioso avivamiento de este día, que sobrepasaría todo otro avivamiento. And in a nutshell, if I summarize this revival for you, I'll mention the following. Y en resumen menciono lo siguiente, But nobody understood how this revival would manifest, would present itself before the nations. nadie entendía cómo este avivamiento se iba a manifestar, cómo se iba a presentar ante las naciones. We only understood that this would be greater than the first rain. That we understood very well. It's written in Scripture. Solo sabíamos que esta sería más grande que la primera lluvia. Eso lo entendíamos muy bien, está escrito en la Biblia. But the more now we live within this dispensation, Pero entre más seguimos viviendo en esta dispensación, the more we realize más nos damos cuenta that this revival indeed que en verdad este avivamiento was indescribable. Ears had not heard, eyes had not seen. era indescribible, oídos no habían escuchado y ojos no habían visto, Because now we have seen porque ahora hemos visto the commanding of heaven that the rain comes down, comandarle al cielo que la lluvia baje, which is a tremendous, unbelievable, unspoken visitation of the Godhead himself. que es una tremenda, increíble, implícita visita de la divinidad de Dios mismo. We saw it in Kisii, Lo vimos en Kisii, Kenia, we saw it in Kakamega, lo vimos en Kakamega, Kenia, we saw it also in Joro,
Lo vimos también en Yoro, Kenia. In Kenya, there are still quite a few, but that is not about Kenya. In the church, then, En Kenia han habido un gran número, mas esto no es sobre Kenia, pero sobre la iglesia. because it only so happened that the servant of the Lord is in this land. Sucede que el siervo de Dios está en esa tierra, But it's essentially a visitation into the whole church, the entire church. pero es esencialmente una visitación para toda la iglesia entera. These are monumental events. Estos son eventos monumentales. And if these are the hallmarks of the revival of this day, then surely it's a very big revival that cannot be written in books or acted in movies. Y si estas son las características del avivamiento de este día, de seguro debe ser un avivamiento grande que no puede ser escrito en libros ni actuado en películas Or played in documentaries. o presentado en documentales. And so we saw the opening of heaven and the coming down, the instant rain of the Holy Spirit. Entonces vimos al cielo abrirse y la instantánea bajada de la lluvia del Espíritu Santo In Kakamega, in Kisi, in Joro. en Kakamega, en Kisi, en Yoro. And I think there are 4 times. And we saw it also in Kapkapet. Me parece que fueron 4 veces y lo vimos también en Kokapet. But other than that, more than that, Pero no solo eso, más que eso, then we have also seen the prophecy and all these events the men of God prophesied before they happen until they come to pass. también hemos visto las profecías y todos los eventos que el hombre de Dios ha profetizado antes de que ocurren hasta que se cumplen. Then we saw also Y vimos también the prophesying of the coming of the cloud of God, the Godhead. la profecía sobre la venida de la nube de la divinidad del mismo Dios, God the Father himself, essentially, Dios el Padre, él mismo esencialmente, coming down in the way he visited Moses. bajando de la misma manera que visitó a Moisés In the days of old, in the Old Testament. en los días antiguos en el Viejo Testamento. And what is stunning about it is that the prophecy is given Y lo que es sorprendente es que la profecía dada more than a month before that visitation takes place. fue más de un mes antes de que eso ocurriera. And then you see that when the day arrives, Y entonces ves que cuando el día llega, faithfully that visitation realizes. esa visitación se cumple fielmente. Heaven opens, El cielo se abre and truly the glorious, tremendous cloud of the Godhead y verdaderamente la gloriosa, tremenda nube de Dios Padre, of God the Father, the God of Israel, the Father of all the creation in the universe, de Dios el Padre, del Dios de Israel, del Padre de toda la creación, de todo el universo. the Father of our Lord Jesus comes down himself. He comes down himself into the meeting. El Padre de nuestro Señor Jesucristo baja Él mismo, Él baja a la reunión. So you combine that with the opening of heaven, Entonces tú combinas eso con la apertura del cielo and the instant outpour of rain. What a rain! y con la lluvia que se derrama instantáneamente. El agua, la lluvia. Then you realize indeed Entonces verdaderamente te das cuenta, this is greater than the first rain. esto es más grande que la primera lluvia. Then you realize indeed Y verdaderamente te das cuenta that surely ears have not heard, que sin duda oídos no han escuchado, eyes have not seen, ojos no han visto, neither had hearts fathomed ni corazones han podido ser penetrados, or imagined y ni siquiera han podido imaginarse the
the kind of latter revival the Lord was talking about. La clase de avivamiento postrero del cual el Señor estaba hablando. And then beyond that, Y después, más allá de esto, then the miracles, están los milagros, the signs and wonders and the miracles, the las señales, las maravillas y los milagros. cripples walking in thousands, Miles de paralíticos caminando, the blind seeing in thousands, miles de ciegos viendo, HIV healed in large numbers here. una gran cantidad de casos de SIDA sanados. I think we're talking about 40 or so people in this nation. Me refiero a 40 o más personas en esta nación sanadas, Tested negative by senior top government doctors. con resultados negativos de las pruebas realizadas por los mejores doctores del gobierno, And coming with 2 files, 1 patient. y llevan 2 archivos por un paciente, And the symptoms dissipate or disappear. y los síntomas se desaparecen, The broken hips, las caderas fracturadas, the lame walk. los cojos caminan. Until right now, Hasta este momento, the storehouse in ICM el depósito que está en ICM, at the International Children's Mission, at the ICM, the storehouse, el depósito que está localizado en la Misión Internacional de Niños ICM, where we keep the wheelchairs that have been abandoned in the meeting, donde guardamos todas las sillas de ruedas que dejan abandonadas en las reuniones. that house is so full we have to construct another store. Ese almacén está tan lleno que vamos a tener que construir otro. It is so full with the sticks for the blind, the white cane, Está lleno de los bastones de los ciegos, with those walking metals for the broken backs, de los aparatos de metal para las espaldas fracturadas, for the spinal injuries, de los que tenían lesiones de la médula espinal, for the wheelchairs. muchas sillas de rueda. It's so full. We really need now to build another store. We have nowhere else to put them. The new ones that are coming. Está tan lleno, realmente tenemos que construir otro lugar para depositar todos los aparatos que están llegando, los nuevos. And then you see now that the Lord was saying that the apostasy of that day Y puedes ver que el Señor estaba diciendo que estaría la apostasía de este día, and then at the same time a massive historic revival will be running in the church. pero sin embargo a la misma vez estaría un masivo e histórico avivamiento corriendo en la iglesia. And that is where I want to engage you from. Y de ahí es donde yo te quiero hablar. That is the place from which I would like to engage the church De ese lugar es donde yo le quiero hablar a la iglesia. on this conversation of today. When God said, look, I am coming to visit Brazil. Sobre esta conversación donde Dios dijo, mira, yo vengo a visitar a Brasil. I am coming to visit the nation of Brazil. Yo vengo a visitar la nación de Brasil. Now I want to talk about how is it possible that this horrible and historic apostasy could be running in the church. Ahora yo quiero hablar de cómo es posible que esta horrible e histórica apostasía pueda estar corriendo en la iglesia. And then at the same time, the moment of historic revival and will take place. Y al mismo tiempo, el más inmenso e histórico avivamiento puede acontecer. I think in that way the Lord was talking about the disposition of our hearts. Yo creo que ahí el Señor estaba hablando sobre la disposición de nuestro corazón. Because if you look at even the scriptures and the pronouncements that describe that trumpet for the coming of the Messiah,
Porque si tú miras las escrituras y los pronunciamientos que anuncian la venida del Mesías, he says 2 people will be in one bed. él dice 2 personas estarán en una cama, One will be taken and the other will be left. uno será llevado y el otro será dejado, Meaning, significando 2 events, 2 eventos. apostasy and revival or preparedness will be running concurrently in one family, in one home. En una familia, en una casa, estarían operando 2 cosas, la apostasía y el avivamiento o el estar preparado. Estarían operando simultáneamente a la misma vez. One home, single home. En un hogar, en una misma casa. But husband and wife, one would be in apostasy, the other would be in revival. That's what he's talking about. Él está hablando de un esposo y una esposa. Uno estaría en apostasía y el otro en avivamiento. 2 women would be grinding on the same mill, using the same hand mill. 2 mujeres estarán moliendo, usando el mismo molino de mano. One would be taken and the other left. Una será llevada y la otra dejada. Again, talking about the disposition of the hearts of men. Nuevamente, está hablando de la disposición del corazón del hombre. The disposition of the hearts of men and women, of the believers. La disposición del corazón de los hombres y de las mujeres, de los creyentes. Meaning that, look, Significando que mira, you've reached a point of grinding in the same stone. ellas han llegado al punto que están moliendo sobre la misma piedra. That means you're really doing things together, you're living your lives together, you are in symphony together. Están realmente haciendo las cosas juntas, están viviendo sus vidas juntas, están sincronizadas. Your life is running together, you're grinding together, that fly is going to the same pot. Sus vidas están corriendo en conjunto, You're cooking the same bread. están horneando el mismo pan, You're eating it together, you're sitting together. lo están comiendo juntos, están durmiendo en el mismo lugar. You're one people, one family. Ustedes son un pueblo, una familia. He says, one woman will be taken, the other left. Y él dice, una mujer va a ser llevada y la otra dejada. How tremendous ¡Qué tremendo! that 2 events, Que 2 eventos, apostasy la apostasía and preparedness, revival, restoration, y la preparación, el avivamiento y la restauración will be running at the same time. van a estar operando a la misma vez. And that's why he says 2 men will be in one field. Y por eso dice, 2 hombres estarán en el campo, In one field, walking in the same field. caminando en el mismo campo. Those look like brothers to me. Estos a mí se me parecen como hermanos. They look to me like brothers. Yo los veo como hermanos. In the same field, they're walking in the same field. Están trabajando en el mismo campo. They own the same field. Son dueños del mismo campo. And he says, one will be taken, the other will be left. Y él dice, uno será llevado y el otro dejado. And so, when the Lord speaks about his wonderful love, Entonces, cuando el Señor habla de su maravilloso amor, his historic revival, su histórico avivamiento, coming to Brazil, when he brings me to the nation of Brazil, llegando a la nación de Brasil, how it would come down in tremendous force and power. cómo va a bajar con tremenda fuerza y poder. When the Lord speaks about that, Cuando el Señor habla de esto,
then we cannot be blind to the fact that this revival is not to be taken for granted. No podemos ser ciegos y tomar este avivamiento por menos o por descontado. It is not going to be a universal revival. No será un avivamiento universal, Because he has already said, two people will be in one bed, one taken, the other left. porque Él ha dicho ya que 2 personas estarán en una cama y una será llevada y la otra dejada. 2 women grinding in one mill, one taken, the other left. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra dejada. 2 men working in one field, one taken, the other left. 2 hombres en un mismo campo, uno será llevado y el otro dejado. So he said, it would not be a universal revival. Entonces Él dice que no será un avivamiento universal. And essentially, you see that the Lord is now summoning the hearts of men. Esencialmente puedes ver que el Señor ahora está convocando a los corazones de los hombres. He's summoning them and saying, please, can you please predispose? Él los está convocando y les está preguntando, por favor, ¿pueden ustedes disponer? Can you make your heart vulnerable to this visitation of this hour? ¿Pueden ustedes hacer sus corazones vulnerables para la visitación de esta hora? To heedfulness, obedience. Conscientes, obedientes. Can you be faithful? Can you listen and obey the command of my revival at this hour? ¿Puedes prestar atención, escuchar y obedecer los mandatos de mi avivamiento a esta hora? And the command of God's revival that I'm announcing today Y el mandato del avivamiento de Dios que estoy anunciando hoy, that just hit Finland. que acaba de entrar a Finlandia, Now there's a big revival in Finland, already ignited. ahora hay un gran avivamiento en Finlandia que ya se ha encendido And it's coming to hit Brazil. y viene a caerle a Brasil. It's already running in Kenya for 11 years. Ya ha estado corriendo en Kenia por 11 años. And coming to hit many nations this year, Viene a entrar a muchas naciones este año, including Italy and many other places. incluyendo a Italia y a muchos otros lugares. Australia, New Zealand. Australia, Nueva Zelanda. When the Lord announces this, Cuando el Señor anuncia esto, He is essentially summoning the hearts of men. esencialmente Él está convocando los corazones de los hombres. He said, please, can you incline your hearts? Él está diciendo, por favor, inclinen su corazón. Can you tilt your hearts towards me and listen? Puedes girar tu corazón hacia mí y escucharme. And if you listen, I will deposit my revival in your heart. Y si me escuchas, yo depositaré mi avivamiento en tu corazón. And this revival is a revival of obedience. 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 Y este avivamiento es un avivamiento de obediencia, 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 obediencia. To obey. To obey God. De obedecer a Dios. Because in the same narrative, Porque en el mismo narrativo, when Jesus was talking about his coming, the rapture of the church, cuando Jesús estaba hablando de su venida, del rapto de la iglesia, in Matthew 25, he talked about the midnight hour. The midnight hour. en Mateo 25 habla de la hora de la medianoche, la hora de la medianoche. He says, I shall come. At the midnight hour, the Messiah comes. The Christ returns. Él dice, yo voy a venir. A la hora de la medianoche, el Mesías llega, el Cristo regresa. And in the same conversation in Matthew 25 about the midnight hour, Y en la misma conversación en Mateo 25 sobre la hora de la medianoche,
Then you hear it say, the wise virgins and the foolish virgins. Se le escucha decir las vírgenes sabias y las vírgenes insensatas. And it says, and the wise church enters. Y él dice que la iglesia sabia entra. The wise virgins essentially symbolizes the bridesmaids, not the bride, the bridesmaids in that parable. En esta parábola, usualmente las vírgenes sabias representan las damas de honor, no a la novia. And he says, the foolish church virgins, Dice que las vírgenes insensatas, la iglesia insensata, the foolish bridesmaids, las damas de honor insensatas, they go to buy oil, se van a comprar aceite. and as they walk away, then the bridegroom comes. Y apenas ellas se fueron, el novio llegó. And the bridesmaids who are ready, the virgins that are around, who are ready, they enter. Y las damas de honor, las vírgenes sabias que estaban listas, entraron. But in that conversation, in an attempt to understand, but who are these wise virgins? Pero en esta conversación vamos a tratar de entender quiénes son esas vírgenes sabias. Which church is this wise church? ¿Cuál iglesia es esta iglesia sabia? Because that prophecy is not yet fulfilled. Porque esta profecía no ha sido todavía cumplida. Has not yet been fulfilled. No ha sido todavía cumplida. That prophecy that Jesus gave regarding the rapture of the church, Esta profecía que Jesús dio sobre el rapto de la iglesia, the return of the Lord Christ, el regreso del Cristo del Señor, the return of the Messiah, el regreso del Mesías, that prophecy has not yet been fulfilled. esa profecía todavía no se ha cumplido. And that can only mean Y eso solo puede significar that wise church que esa iglesia sabia is still alive today on this earth. It is still here. todavía está viva hoy en esta tierra. And the question that the Lord is raising Y la pregunta que el Señor está haciendo by announcing this revival coming to Brazil, coming to the nations, por medio de este anuncio del avivamiento que viene a Brasil, que viene a las naciones, is asking, Jesús está preguntando, are you going to be one of the people, one among the number that are right? ¿vas a estar entre el número, entre la gente que es sabia? He's saying, I'm looking for hearts that will be disposed, vulnerable, to listening, to obeying me at this hour. Él está diciendo que está buscando corazones que estén dispuestos y vulnerables para escucharle, para obedecerle a esta hora. Because when you look at the difference between the wise and the foolish church, Porque cuando tú ves la diferencia entre la iglesia sabia y la iglesia insensata, both churches are still alive on the earth. las dos iglesias todavía están vivas en la tierra. I know those who have gone down will be resurrected, but they will be judged according to the condition of their hearts and the point of death. Yo sé que aquellos que se han ido, aquellos que han muerto, serán resucitados, pero serán juzgados de acuerdo a la condición de sus corazones al punto de su muerte. And then when you read the book of Matthew again, chapter 7, you read on, verse 24-28, Y si vuelves a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 28, or you read Luke chapter 6, verses 46-49, o si lees Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 48, you hear the Bible again talking about the wise and the foolish people. vuelves a escuchar a la Biblia hablar sobre la gente sabia y la gente insensata, So that you may understand what he meant by the wise church that enters the eternity of God in heaven.
para que puedas entender lo que él está diciendo que significa la iglesia sabia que entra al reino eterno de Dios. You hear him saying, Le puedes escuchar a él decir, let me put it clear. He says, for those who will hear my words, para aquellos que escuchen mi palabra, listen to those words very clearly. que escuchen esta palabra muy claramente. For those who listen to those words of Jesus very clearly, as written in the Bible, Para aquellos que escuchen estas palabras de Jesús muy claramente, tal como están escritas en la Biblia, and obey, y obedecen, two things, dos cosas, listening and obeying, escuchar y obedecer, they will be like a wise man that built his life, serán como un hombre sabio que construyó su vida, built his home, construyó su casa, built his household, construyó su hogar, built his foundation construyó su salvación on the foundation of the rock. sobre la fundación de la roca. And that's why they say that when the Lord is announcing Por eso se ha dicho que cuando el Señor está anunciando that look, a tremendous visitation of the outpour of His glory of revival is coming to Brazil. que mira una tremenda visitación del derramamiento de su gloria de avivamiento viene a Brasil, Then it becomes disturbing entonces se convierte en algo perturbador, because it is coming within the backdrop porque este avivamiento está llegando en el contexto of another putrefying and decomposed apostasy. de otra cosa que es una apostasía putrefacta y descompuesta, It is landing in the church at the same time. y que está sucediendo en la iglesia a la misma vez. And I said, then it has become Y yo digo que se ha convertido en the ceremony of the hearts of men to obedience, to heed God. la invocación para los corazones de los hombres para que le obedezcan y le presten atención a Dios, To listen to God and obey. que escuchen y obedezcan. Because it says, Porque Él dice, that man, this woman, whosoever listens to the words of Jesus, ese hombre, esa mujer, cualquiera que escuche las palabras de Jesús and does them, practice them. y las practica, las hace, It amplified, it says, en la Biblia amplificada dice, and do them and practice them. y las hace y las practica, Which means listening and doing the words of Jesus are two different events. que significa que escuchar y hacer las palabras de Jesús son dos cosas diferentes. And he says that what will make the church wise Y dice que lo que hará a la iglesia sabia is this thing called listening and then finally doing it. es esta cosa llamada escuchar y después finalmente hacerlo, Doing the words of Jesus, obeying. haciendo las palabras de Jesús, obedeciendo, Then essentially obeying what the words command you to do, and you do. Esencialmente esto significa hacer lo que la palabra te dice hacer. That is what the Lord is announcing today Esto es lo que el Señor está anunciando hoy, when He's saying a glorious visitation is coming to Brazil. al ver esta gloriosa visitación que viene a Brasil. He's saying, in other words, that look, as that revival comes, some churches will still be in apostasy. En otras palabras nos está diciendo, mira, que cuando ese avivamiento venga, otras iglesias todavía van a estar en apostasía. When Christians will see the sitting and listening to people preaching a decayed gospel of immorality, Algunos cristianos todavía estarán sentados escuchando a alguien predicar un decaído evangelio de inmoralidad, gospel of money, el evangelio del dinero, gospel of prosperity, el evangelio de la prosperidad, gospel of the things of the world to live on this earth. un evangelio de las cosas del mundo para vivir en este mundo. And he's saying the difference is going to be Y él está diciendo que lo que va a hacer la diferencia the hearing of the words of Jesus and the doing. es escuchar la palabra de Jesús y hacerla. And what makes you do the words of Jesus
after hearing? ¿Y qué es lo que te hace hacer las palabras de Jesús después de escucharlas? It's called obedience. Se llama la obediencia. Obedience, therefore, becomes the foundation of Christian salvation Por lo tanto, la obediencia se convierte en la fundación cristiana, as revealed on the cross of Calvary. como fue revelado en la cruz del Calvario. That's what the Lord is saying here today. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí hoy. He's saying Él está diciendo that He's coming to revive the church. que Él viene a avivar a la iglesia. However, Sin embargo, apostasy will be running in other churches too, other nations at the same time. la apostasía estará funcionando en otras iglesias también y en otras naciones al mismo tiempo. And He's saying, however, Y Él está diciendo que sin embargo, for those who will hear these words and even a historic revival will visit their hearts. para aquellos que escuchen estas palabras y las hagan, un avivamiento histórico va a visitar sus corazones, Visit their lands. va a visitar sus tierras, Visit their church. va a visitar sus iglesias. And they will be the ones virgins, hence they will enter eternity with God. Y estas serán las vírgenes sabias y por eso entrarán a la eternidad con Dios. They will be the right bridesmaids, the right virgin. Estos serán las damas de honor sabias, las vírgenes sabias, Whose purity is faithful, cuya pureza es fiel, whose holiness is sustained as the Lord. cuya pureza es mantenida hacia el Señor. So if the word says, be holy, for without holiness, God will see the Lord. Si en verdad la palabra nos dice que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor, Then women would obey that and change their ministry for long, honorable, holy blessings. entonces las mujeres cambien su minifalda por un vestido santo y honorable. When the word says, for the love of money is the root of all evil, Cuando la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de toda la maldad, then pastors are supposed to use obedience. Obey that. entonces los pastores están supuestos a obedecer esto. Obedezcan esto. And do it by changing their sermons from the love of money and the things of the world to now finally just loving Jesus. Y deben de hacerlo cambiando sus sermones del amor al dinero y de las cosas del mundo. Y finalmente solo amar a Jesús. May those who have ears listen to the voice of Jehovah. Que aquellos que tengan oídos escuchen la voz de Jehová.